Hay un precio sombrío por la visión que atraviesa la ilusión, el precio de percibir la geometría invisible de la mente, en un mundo que prefiere la confusión de la comodidad. Es la maldición silenciosa de la lucidez, el peso de llevar la certeza de un diseño que la mayoría ni siquiera se atrevería a buscar. Este peso no es solo el conocimiento, es una condena al aislamiento, un exilio forzado a la fría frontera, donde la verdad se encuentra con la negación humana. El observador, aquel que desarrolla el arte de ver en silencio, se convierte involuntariamente en profeta de una realidad que, por ser demasiado clara y exigente, siempre será rechazada. Esta no es una revista sobre el arte de pintar, sino sobre el arte de existir a través de la observación incesante, la misma observación que convirtió a Leonardo en un maestro de la anatomía, la ingeniería y el alma. Es la confesión de quien dedicó su vida a transcribir las leyes del universo en papel, solo para descubrir que el universo es un libro que los hombres no quieren leer, prefiriendo, en cambio, dibujar en los márgenes su propia fantasía. Detente por un momento. Respirar. No observes el objeto más llamativo en tu campo de visión, sino el espacio que lo rodea. Observe el flujo, el contorno, la tensión invisible que mantiene esa forma en su lugar. Mira la sombra proyectada y pregúntate, ¿qué es la sombra sino la confesión de la luz que fue bloqueada? Observa cómo todo sigue un diseño que rara vez notas. Esta percepción, la búsqueda de la armonía entre la plenitud y el vacío, entre la estructura y el caos, es el primer paso para comprender el peso que recae sobre el visionario. Es la entrada al laboratorio interior que construyó Da Vinci, un espacio donde la duda es la única herramienta y el silencio la única compañía. Si esta forma de ver el mundo, esta búsqueda de la proporción divina en cada fragmento de la existencia, resuena con lo que sientes, si la condena del espectador es algo que has experimentado en tu propia soledad, entonces considera unirte a esta exploración. Aquí profundizamos en cómo Leonardo unió en una misma visión la ciencia más rigurosa, el arte más sublime y la filosofía más profunda, y cómo esto le condenó a la incomprensión. La condena del observador no nace de su superioridad, sino de su incapacidad para contentarse con lo superficial. Para la mayoría, la realidad es un escenario decorado con pesadas cortinas de costumbres y convenciones. Es más fácil y cómodo aceptar el escenario de la tela pintada que tirar del hilo y revelar la maquinaria que hay detrás. Leonardo, sin embargo, no pudo ignorar el sonido de los engranajes. Desde temprana edad, el mundo se le reveló no como un misterio con el que fantasear, sino como un mecanismo perfecto que debía analizarse y comprenderse. Su mente no era un almacén de inventos aleatorios, sino un espejo pulido capaz de reflejar la geometría invisible de la mente del creador, o, como él prefería llamarlo, el gran geómetra. El problema no está en ver, sino en la inevitable comparación entre lo observado y lo aceptado. Pensemos en el estudio de la anatomía. Mientras otros artistas se contentaban con reproducir la superficie sedosa de la piel o la dramática pose de los músculos en acción, Da Vinci se refugiaba en fétidas morgues, arriesgando su propia alma, según las leyes de la época, para abrirse y cartografiar la miseria y la gloria del cuerpo humano. No quería simplemente dibujar un brazo, necesitaba comprender la tensión exacta del tendón, la inserción precisa de cada filamento muscular, el recorrido tortuoso de los vasos sanguíneos. Necesitaba saber por qué el cuerpo era como era, no solo cómo se veía. Esta búsqueda lo llevó a una fría revelación. La perfección de la máquina corporal es inversamente proporcional a la imperfección del alma que la habita. La armonía de la estructura ósea gritaba contra la falta de armonía de las pasiones humanas que veía hervir en las ciudades. Aquí está la primera porción de peso. Cuando ves el diseño subyacente perfecto, te vuelves hipersensible a la desviación, al error, a la pereza mental de la mayoría. Para Da Vinci, cada boceto fue un acto de resistencia contra la ceguera voluntaria. Cuando dibujó las proporciones del hombre de Vitruvio, no solo dibujaba círculos y cuadrados, estaba tratando de obligar al hombre a encajar en la proporción divina que gobierna el universo, proporción que vio en los remolinos de agua, las ramas de los árboles y la espiral de la concha. El hombre de Vitruvio no es un ideal digno de admiración, es un diagnóstico de cuánto se ha alejado el hombre del centro, del equilibrio, del punto de unión entre el cielo, el círculo y la tierra, el cuadrado. Este es el dolor del observador, saber que la clave para la paz y el equilibrio está escrita en todas partes, en la hoja que cae, en la nube que se aleja, pero ya nadie puede leerla. Y si te atreves a traducir este idioma, si intentas entregar el mapa, el mundo te trata como a un loco, a un hereje, o, peor aún, a un aburrido. El observador está condenado a una forma de soledad metafísica. Habita el mismo espacio físico, bebe de la misma fuente y camina por las mismas calles, pero su realidad sensorial y mental es radicalmente diferente. Mientras otros ven el agua fluir, él ve el movimiento, la fuerza,
la mecánica de la fluidez, ve la ley de Bernoulli aplicada en tiempo real. Mientras otros ven un rostro, él ve la tensión muscular de una emoción no expresada, la acumulación de años de preocupación grabada en líneas de expresión. Esta doble visión, el interior y el exterior, es lo que lo separa y aísla. El arte de la observación silenciosa requiere una disciplina brutal. Es necesario silenciar la voz de la opinión y del deseo para que la voz de la naturaleza pueda hablar. Da Vinci huyó del ruido de la corte, de la charla fácil y de la tiranía de la opinión. Su refugio era su laboratorio interior, un espacio mental donde solo se permitían preguntas y pruebas. El silencio no era para él un lujo, era una necesidad operativa. El ruido externo corrompe la línea, emborrona la vista e impide la distinción sutil entre lo que es y lo que nos gustaría que fuera. El mundo, sin embargo, aborrece el silencio. El silencio se interpreta como soberbia, desinterés o debilidad. Por tanto, el genio debe refugiarse. El peso de la convicción se manifiesta en la incesante necesidad de dejar constancia. Sus cuadernos no eran solo proyectos, eran prueba material de que no estaba loco. Eran el único lugar donde la precisión de su mirada encontró validación. Cada nota, cada dibujo anatómico dificilísimo, era un grito silencioso. Mira, así es, pero la dificultad no radica en dibujar lo que ves, sino en lograr que otros acepten la visión, especialmente cuando esa visión desmantela creencias cómodas. La observación profunda destruye la ilusión más preciada del ser humano, el control. Cuando percibes la forma oculta dentro del caos, comprendes que hay un orden estricto e implacable en funcionamiento, indiferente a tus deseos personales. Para aquellos que no quieren asumir la responsabilidad de ser parte de este frío mecanismo, es mucho más fácil atacar al mensajero que apunta la máquina. El observador está condenado a escuchar la disonancia. Escucha la nota perfecta en la orquesta de la naturaleza y, al mismo tiempo, escucha el sonido desafinado de la humanidad, tratando de tocar su propia melodía. Y tu única reacción posible es intentar ajustar la sintonía, dibujando planos de ciudades ideales, máquinas voladoras que deberían acercar al hombre al cielo, o pintando sonrisas enigmáticas que contengan la totalidad del drama humano. La creación, para Da Vinci, no era entretenimiento ni comercio, era la necesidad vital de restablecer la armonía entre la razón y el espíritu. El cuadro de La Última Cena es un ejemplo trágico de esta condena. Esta no fue una mera ilustración bíblica, sino un estudio dinámico de la psicología humana bajo la presión de la traición y la revelación. El genio registró la reacción exacta del cuerpo ante la noticia de que uno de ellos era el traidor. Captó el momento en que la verdad, como un rayo, cruzó la mesa y explotó en gestos. Pero lo que la mayoría vio, y lo que la mayoría todavía ve, es solo la escena religiosa, sin la anatomía de la emoción que es la verdadera obra de arte. Él nos dio la ciencia de las pasiones humanas, pero preferimos la leyenda. Este es el ciclo de la fatalidad. El visionario ofrece la clave del mecanismo, y la humanidad la utiliza para rascarse la espalda y permanecer dormida. Y el peso de todo esto recae sobre la mente que comprende la totalidad. Es una carga que requiere un refugio. El refugio es la dedicación a la línea, a las matemáticas. El único consuelo es la certeza de la prueba. La naturaleza no miente. Si tu ecuación está equivocada, eres tú quien está equivocado, no la ley universal. Y esta sumisión a la ley es la única forma de libertad real que el observador puede experimentar. Pero antes de que el mundo rechace lo que ves, primero debes comprender la primera y más crucial de las leyes que gobiernan la mente humana y la creación. Hay un secreto que Leonardo nunca escribió en códigos espejo, pero que está incrustado en cada línea de sus dibujos, y comprenderlo cambia todo lo que piensas sobre la mente humana y el propósito de vivir. Esta ley no se trata de arte ni de ciencia, sino de la esencia pura del tiempo y el espacio. Esto es lo que veremos cuando sigamos abriendo su laboratorio interior. Pero, ¿qué haces cuando el peso de la geometría invisible se vuelve más real que la arcilla que sostiene el mundo? La condena del observador radica no solo en la soledad de la visión, sino en el agotamiento de sostener el paradigma que el mundo se empeña en negar. Es una carga que requiere no solo una mirada aguda, sino un coraje casi violento para ocultar la verdad frente a la cómoda ignorancia de la multitud. El Leonardo que observaba la anatomía de un cadáver no se limitaba a registrar venas y tendones, estaba mapeando la máquina de la vida, desentrañando el cruel y hermoso mecanismo que transforma el impulso en acción y el deseo en movimiento. Este es el laboratorio interior que mencioné, y es el refugio y, paradójicamente, la celda del observador. Mientras el mundo exterior se ahoga en el ruido incesante de la vanidad, de las disputas, mezquindades y dogmas heredados, el verdadero trabajo de comprensión se realiza en el silencio absoluto del cráneo. Es allí, en este espacio confinado,
donde las observaciones dispersas se someten a una rigurosa destilación, transformando la experiencia cruda en conocimiento puro. Si el mundo es un caos de formas y colores, el laboratorio interior es el lugar donde se busca la ley, el principio invariable que gobierna la oscilación de un ala, el flujo de un río o la contracción de un músculo. El observador aprende por necesidad a vivir en un soliloquio permanente. Se convierte en un traductor silencioso del lenguaje del universo. Piense en el estudio de la proporción. Lo que la mayoría veía en las obras de los antiguos maestros era una belleza superficial y una armonía agradable. Lo que Da Vinci vio fue el porqué de esta armonía, la relación matemática intrínseca, la espiral logarítmica, la sección áurea que se repetía desde el pétalo de una flor hasta la disposición de las falanges humanas. Darse cuenta de esto no es solo una percepción intelectual, es una revelación espiritual que destruye la ilusión del azar. El peso, entonces, es llevar la certeza de que el mundo no es caótico, sino que la mayoría prefiere vivir como si lo fuera, pues el caos justifica la pereza de la mente. El observador se convierte inevitablemente en un archivo viviente de secretos que nadie pidió. Por eso los cuadernos de Leonardo se convirtieron en algo más que notas, son los depositarios de una soledad monumental. Cada dibujo detallado de un corazón, un sistema de engranajes o la turbulencia del agua era un intento de anclar la realidad en evidencia material, sabiendo que la verdad revelada sería incomprensible o, peor aún, ignorada por los posibles destinatarios. No dibujaba para sí mismo, sino para la posteridad, para una época que tal vez estuviera dispuesta a aceptar la intrincada danza entre espíritu y materia. La psicología de la creación, en este contexto, se convierte en una lucha por la integridad. Cuando te das cuenta de la interconexión de todo, que el viento que mueve el molino obedece a la misma fuerza que mueve la sangre en las arterias, ya no puedes pretender compartimentar. El arte no está separado de la ciencia, la ingeniería no está separada de la anatomía. Tratar de comunicar esta unidad a un mundo que insiste en muros disciplinarios y jerarquías de conocimiento es la causa fundamental de la condena. La mente que ve el todo es vista como excéntrica por la mente que solo ve las partes. Este es el punto donde el visionario comienza a sufrir el silencio del rechazo. La negativa a aceptar la unidad de la observación es una negativa a aceptar al observador mismo. Si esta búsqueda profunda y tranquila de la geometría invisible de la mente resuena con tu propia experiencia de vida, si alguna vez has sentido la atracción de ver lo que se esconde debajo de la superficie, te insto a que te registres y compartas este viaje, porque es aquí, en este refugio del silencio, donde intentamos restablecer la unión entre ciencia, arte y alma que Leonardo da Vinci nunca permitió que se rompiera. Profundicemos ahora en la mecánica de esta visión. Para da Vinci, el cuerpo humano no era solo un objeto de estudio, sino el espejo más puro de las leyes del universo. Vio al hombre como un microcosmos construido según las mismas reglas de proporción que gobiernan la macroesfera. Sin embargo, esta visión fue aterradora, ya que expuso la imperfección inherente, la belleza que buscaba en el arte, la armonía entre razón y espíritu, solo podía lograrse después de un reconocimiento honesto de la fragilidad de la máquina biológica. La mayoría de los artistas de la época buscaron la idealización, suavizaron las líneas, ocultaron los defectos, buscaron una perfección platónica inalcanzable. Leonardo, por el contrario, buscó la verdad en la función, dibujó el dolor de la enfermedad, la rigidez de la edad, la tensión de los músculos al máximo esfuerzo, registró la imperfección como prueba de vida. Y aquí es donde reside la paradoja crucial. Su búsqueda exhaustiva de la perfección en la observación dio como resultado la representación más cruda y veraz de la imperfección humana. El peso de percibir lo que nadie acepta se manifiesta, entonces, en la imposibilidad de idealizar. Una vez vistos los cables y las palancas, el sistema hidráulico de las venas y el complejo sistema de poleas de los huesos, la fe ciega en los milagros ingenuos se evapora. Reemplazas la fe ciega con el asombro informado. Admiras la ingeniería del milagro. Y es este cambio de perspectiva, de la creencia pasiva a la observación activa, lo que lo separa de los demás. El mundo prefiere la fe que consuela. El observador ofrece la visión que perturba. Este drama se manifestó en la creación del arte. Piensa en la Mona Lisa. No se trata solo de una técnica magistral, sino de la representación de un alma que se niega a revelarse por completo. Esa enigmática sonrisa no es un accidente estético, es la traducción de la complejidad interior que Da Vinci percibía en cada ser humano. No dibujó la superficie social de la dama, sino la profundidad laberíntica de su mente, que le daba una presencia casi sobrenatural. Vio la arquitectura del alma detrás de la piel. Para el mundo, sin embargo,
La obra maestra era solo un cuadro caro, un retrato de una mujer. Para Leonardo, fue un ensayo sobre el alma humana, un estudio de la óptica aplicada a las emociones y una demostración de que la luz y la sombra, el sfumato, eran las herramientas para revelar lo invisible. El arte de la observación silenciosa le permitió capturar no el momento, sino la eternidad de la contradicción humana. La condena del observador reside, por tanto, en la aparente inutilidad de su trabajo para la sociedad inmediata. Lo que produce es tan denso, tan cargado de significado, que se vuelve inaccesible para la mayoría que exige claridad y respuestas rápidas. El genio se convierte así en un profeta de un futuro lejano, hablando un idioma que aún no ha sido universalmente aprendido. Pero hay un secreto, una lección silenciosa que surge de esta soledad, que transforma la condena en libertad. La comprensión de que la verdadera creación nunca busca la aceptación. Ella busca resonancia. Y esta resonancia es el tema que nos guiará en la siguiente etapa de esta meditación, donde veremos cómo el silencio se convierte en sonido y cómo el peso de la visión se convierte en la palanca para mover el mundo. La observación, llevada al extremo, no solo revela la verdad, crea una nueva realidad que solo puede ser percibida por aquellos que se han permitido llevar el peso de la lucidez. Prepárate para ver cómo Leonardo transformó la geometría en emoción. Hay un diseño oculto en todo lo que existe, pero pocos ojos lo perciben. Leonardo la llamó la proporción del alma. Hemos llegado al punto crucial del viaje, al precipicio donde la visión se convierte en un peso insoportable y, paradójicamente, en el ala de la liberación. El observador, después de cartografiar la geometría invisible de la mente y desvelar la proporción áurea que rige el esqueleto de la existencia, se enfrenta al juicio final. No es el juicio de sus contemporáneos, que lo ven como un hereje o un excéntrico, sino el juicio implacable de la verdad misma, la aceptación de que lo revelado no puede compartirse en su totalidad. Esta es la condena del espectador, llevar la armonía a un mundo que prefiere el ruido. El gran maestro comprendió, al trazar la línea final de un músculo o al calcular la trayectoria de un río, que la verdadera soledad no reside en la falta de compañía, sino en la ausencia de testigos de la propia realidad interior. La mente de Da Vinci era un laboratorio interior, vasto y silencioso, donde la alquimia de la razón y el espíritu tenía lugar sin interferencias del sentido común. Vio que el mundo, en su mayor parte, no busca la verdad de la forma oculta dentro del caos, sino más bien el consuelo de la familiaridad. El caos, para la mayoría, es el hogar. La proporción es una amenaza a la libertad ilusoria. El clímax de esta condena reside en la comprensión de la inutilidad del esfuerzo por convencer. Si te pasas la vida desentrañando las leyes de la óptica, la mecánica de la luz y la sombra, solo para darte cuenta de que la mayoría de los ojos se contentan con la luz tenue, has alcanzado la plenitud de tu lucidez, y la lucidez siempre es solitaria. Las máquinas que diseñó, los dispositivos de vuelo, los motores de guerra, los estudios hidráulicos, eran proyecciones externas de su arquitectura mental. Eran soluciones elegantes a problemas que el mundo aún no sabía que tenía, o, peor aún, problemas que el mundo no quería resolver, porque la solución requería un cambio radical en la estructura del pensamiento. La geometría invisible de la mente de Da Vinci no era un mapa del futuro, sino un espejo del presente, y este espejo reflejaba la negativa de la humanidad a ver su propio diseño. Es el peso de saber que el cuerpo humano es una máquina perfecta, que obedece leyes de ingeniería más sublimes que cualquier puente o castillo, y ver a la misma humanidad desperdiciar esta máquina en vicios e ignorancia. Este peso no conduce a la desesperación, sino a una resignación serena y poderosa. El observador debe entonces tomar una decisión fundamental: sucumbir a la frustración de no ser comprendido, o transformar esta soledad en combustible para una creación aún más pura y silenciosa. Leonardo eligió el segundo camino. Se dio cuenta de que la belleza de la creación no reside en su aceptación pública, sino en su inquebrantable fidelidad a la proporción divina. Hombre de Vitruvio no es solo un estudio de anatomía, es el manifiesto de que el ser humano, alineado con la geometría cósmica, es el punto de encuentro entre el círculo del espíritu y el cuadrado de la materia. Y si nadie más acepta esta verdad, no pierde su validez. Al contrario, se vuelve más preciosa, más reservada. Lo que el mundo acepta es la superficie, la enigmática sonrisa de la Mona Lisa, la perfección técnica de la Última Cena. Lo que no acepta es el fundamento, las 10.000 horas de observación anatómica, la disección de cadáveres a la luz de las velas, el riesgo de ser quemado como hereje por comprender el flujo de la sangre. La condena del observador es vivir bajo tierra, donde se nutren las raíces de la creación, mientras que en la superficie se recogen los frutos. Pero hay una trascendencia en esta condena. Quien acepta la soledad de la verdad deja de buscar aprobación externa
y pasa a buscar solo coherencia interna. Esta coherencia se manifiesta como armonía entre razón y espíritu. Es el momento en que la ciencia deja de ser mera catalogación y se convierte en oración. Los cuadernos de Da Vinci no eran solo notas, eran los diarios de un monje observador. Cada dibujo, cada cálculo, fue un acto de devoción a la inteligencia que estructura el universo. Si esta forma de ver el mundo, donde la ciencia es el arte de escuchar el silencio y el arte es la ciencia de dar forma a lo invisible, resuena con cómo te sientes, te pido que consideres suscribirte. Aquí exploramos cómo Da Vinci unió la ciencia, el arte y el alma en una misma visión, y cómo esta unión transforma el peso de la condena en poder creativo. La revelación definitiva, el último secreto que ha aprendido el observador de Da Vinci, es este. La condenación no es la carga, la condenación es la forja. Es en la fragua del silencio, donde la mente se aísla del clamor de opiniones y distracciones sensoriales, donde se purifica el metal de la percepción. La temperatura de esta soledad transforma la observación en insight. Piensa en la metáfora de la sombra. Leonardo estaba fascinado por el sfumato, la técnica de transición suave entre luces y sombras. Sabía que la sombra no es una ausencia, sino la prueba física de la presencia de la luz y del objeto que la interrumpe. Del mismo modo, la incomprensión del mundo fue la sombra que atestiguaba la intensidad de su luz interior. Si todos lo hubieran comprendido inmediatamente, la luz no habría sido tan singular, tan poderosa. El rechazo de su época fue el contraste necesario para definir la claridad de su visión. Este es el punto de inflexión del observador. Deja de luchar contra la sombra externa y comienza a usarla. Entiende que el arte de observar en silencio es una autodefensa contra la dilución de la idea. El conocimiento profundo, como un pigmento raro, debe manejarse con moderación. Si se difunde indiscriminadamente, pierde su saturación y su poder transformador. La Mona Lisa sonríe al espectador porque representa la aceptación de esta dualidad, la perfección interior que no se puede explicar completamente, solo contemplar. La geometría espiritual alcanza su cúspide cuando el observador acepta que el mundo externo es inherentemente imperfecto y caótico, y que el orden solo puede mantenerse dentro del círculo de la propia conciencia. El diseño final que Leonardo buscó no estaba en el pergamino, sino en la arquitectura de su propia vida. La condena del observador es, en última instancia, el precio de la libertad absoluta de la mente. El hombre que se libera de las ataduras de lo aceptable es el hombre que puede concebir lo imposible. La conclusión definitiva, la fusión. ¿Qué queda al final de una vida dedicada a la observación incesante, a la búsqueda de la proporción en cada línea, cada músculo, cada reflejo? No queda ninguna lista de inventos ni un portafolio de pinturas. La fusión permanece. El observador, después de recorrer el camino de la lucidez y aceptar el peso de ver demasiado, se convierte en objeto de su propia observación. Da Vinci se convirtió en la encarnación viva de la armonía que buscaba. No se limitó a dibujar el cuerpo humano, vivió en proporción humana. No solo estudió mecánica, se convirtió en un motor de ideas alimentado por una curiosidad y un silencio insaciable. El gran genio entendió que la creación no es el acto de producir algo externo, sino el proceso continuo de transformar lo interno. La verdadera obra maestra no es el óleo sobre lienzo, es la mente la que concibe la relación entre la luz, la sombra, el pigmento y la mirada. Cuando contemplamos las obras de Leonardo, no estamos viendo solo arte o ciencia, estamos ante la evidencia de una mente que se negó a ser pequeña. Rechazó los límites impuestos por el dogma religioso, la pereza intelectual y el miedo a la incertidumbre. Demostró que la duda, el saper vedere, el arte de saber ver, es la madre de toda invención. La soledad entonces no se disuelve al ser llenada por otros, sino por el cosmos. El observador solitario se da cuenta de que, de hecho, está en la comunión más íntima posible, comunión con las leyes fundamentales del universo. El silencio deja de ser un vacío y se convierte en la única frecuencia en la que se manifiesta la voz de la proporción. La condena se revierte, la pesadez se convierte en ligereza, la incomprensión del mundo se convierte en el escudo que protege la integridad de la visión. Para Da Vinci, la búsqueda de la perfección no era una meta, sino un método. Era el camino para comprender la imperfección inherente al mundo material. Y en esa aceptación encontró la paz de saber que su obra era para la posteridad, para esos raros ojos que, siglos después, estarían dispuestos a aceptar la invitación al silencio y a la observación profunda. El legado final de Leonardo no son sus manuscritos cifrados, sino la lección de que el verdadero conocimiento requiere abandonar la necesidad de ser aceptado y abrazar la necesidad de ser coherente. La proporción divina no es una fórmula matemática, es la medida del coraje de un individuo para vivir de acuerdo con lo que ve, incluso si es el único que lo ve. El universo no fue hecho para ser explicado de manera definitiva,
sino para ser observado y redibujado continuamente en la pantalla de nuestra mente. Y quien realmente observa, con la dedicación y el silencio de Da Vinci, se convierte en la creación misma, testimonio vivo de la armonía entre razón y espíritu. Tu mirada, tu capacidad para ver la línea oculta, tu negativa a aceptar el ruido como verdad, son tu mayor activo. No temas el peso de la percepción. Úsalo como el cincel que talla tu esencia. Si este mensaje ha despertado algo en ti, si te sientes llamado a observar el mundo a través de este lente de la ciencia, el arte y el alma, regístrate y comparte este conocimiento. Que la mirada de Da Vinci siga enseñándonos a ver lo invisible, a desvelar la geometría que nos construye y a aceptar que la mayor libertad reside en la soledad de la visión clara. Pero recuerde, la observación no termina aquí. Siempre hay una sombra más por definir, una proporción más por revelar. El trabajo del observador nunca cesa, y ese es su mayor privilegio.